Capítulo 11. Revelaciones en las montañas de Delicias. Caminando nuestros peregrinos llegaron por fin a las montañas de Delicias, propiedad del Señor del Collado, de que nos hemos ocupado ya. Subieron a ellas para contemplar los jardines, viñedos y fuentes de agua. Allí también bebieron, se lavaron y comieron libremente del fruto de las viñas. En lo alto de estas montañas había pastores apacentando sus rebaños y pacientemente estaban entonces a poca distancia del camino. Acercáronse a ellos los peregrinos y apoyados en sus báculos, como suelen hacer los viajeros cansados cuando se detienen a hablar con alguien en el camino, les preguntaron de quién eran aquellas montañas de Delicias y los ganados que en ellas pastaban. Pastores: estas montañas son del país de Emanuel y desde ellas se distingue la ciudad celestial. También son suyas las ovejas por las cuales él puso su vida. Cristiano: ¿es este el camino para la ciudad celestial? Pastores: estáis precisamente en él. ¿Cuánta distancia hay aún hasta allá? Pastores: demasiada para los que nunca han de llegar, pero muy poca para los que son perseverantes. ¿Es el camino peligroso o seguro? Pastores: seguro para los que debe serlo, pero los transgresores caerán en él. Cristiano: ¿hay aquí algún alivio para los peregrinos que llegan cansados y desfallecidos del camino? Pastores: el Señor de estas montañas nos ha encarecido siempre la hospitalidad. Por tanto, cuánto bueno hay aquí a vuestra disposición. Entonces vi en mi sueño que, enterados los pastores de que aquellos eran peregrinos, les hicieron algunas preguntas sobre su país natal, su entrada en el buen camino, su perseverancia en seguirlo, porque son muy pocos los que llegan en su viaje a estas montañas, y cuando oyeron las satisfactorias respuestas de aquellos, los agasajaron mucho y les dieron la más cordial bienvenida. Los pastores se llamaban Ciencia, Experiencia, Vigilancia y Sinceridad. Tomaron pues de la mano a los peregrinos y los introdujeron en sus tiendas. Aquí permaneceréis con nosotros un poco de tiempo, les dijeron, para que nos conozcamos bien y os regocijéis con las delicias de estas montañas. Con muchísimo placer lo haremos, contestaron, y tomaron alojamiento por aquella noche, porque era ya tarde y el día ya había declinado. Las montañas de Delicias son la segunda descripción que Bunyan ofrece respecto a la comunión espiritual de la iglesia. La primera era el Palacio Hermoso. Los peregrinos llegan a ese lugar el día del Señor, día que los puritanos valoraban muchísimo y al que denominaban el día de abastecer el alma. Aquí Bunyan ilustra el sustento, aliento y deleite respecto a lo que Dios ofrece en ese día de culto y de santo encuentro con Cristo. Los pastores representan a los ministros que ofrecen atención pastoral y enseñanzas bíblicas. Participan en la obra de Cristo, quien es el pastor y obispo de vuestras almas. Primera de Pedro 2:25. Los nombres Ciencia, Experiencia, Vigilancia y Sinceridad señalan las cualidades que todo ministro debe poseer. A la mañana siguiente invitaron a Cristiano y Esperanza a dar un paseo por las montañas. La perspectiva que a los ojos de los peregrinos se presentó era sobremanera maravillosa. Mas no pararon aquí los agasajos de los pastores. Vamos a enseñarles, deliberaron y acordaron entre sí algunas maravillas y los llevaron primeramente a la cima de una montaña llamada Error, cuya bajada era muy perpendicular por el lado opuesto, y les hicieron mirar hacia el fondo, donde pudieron ver a muchos que al caer de aquella altura habían quedado completamente despedazados. Dijo entonces: Cristiano, ¿qué significa esto, pastores? ¿No habéis oído hablar de aquellos que se extraviaron por haber prestado oído a lo que decían Himeneo y Fileto acerca de la resurrección del cuerpo? Pues esos que veis son los mismos y siguen hasta el día de hoy sin sepultura, como estáis viendo, para ejemplo de los demás, para que cuiden de no subir demasiado alto o acercarse mucho al borde de esta montaña. Después los condujeron a la cima de la montaña.
de otra montaña, cuyo nombre era Cautela, y les hicieron mirar a lo lejos, señalándoles a algunos hombres que estaban dando vueltas arriba y abajo entre los sepulcros que ahí había. Aquellos hombres eran ciegos porque tropezaban en los sepulcros, no podían salir de ellos. Cristiano: ¿y esto qué quiere decir? Pastores: ¿no veis un poco más abajo, al pie de estas montañas, unos escalones que dan a una pradera a la izquierda del camino? Desde aquellos escalones va una senda directamente al castillo de la duda, cuyo dueño es el gigante Desesperación. Y estos hombres, señalando los de entre las tumbas, vinieron una vez en peregrinación, como vosotros lo hacéis ahora, hasta llegar a estos escalones, y porque el camino recto les parecía áspero en aquel sitio, determinaron salirse de él y tomar por esa pradera, donde los escogió el gigante Desesperación y los metió en el castillo de la duda. Y después de tenerlos en el calabozo por algunos días, les sacó los ojos y los condujo a estos sepulcros, donde los ha dejado vagar hasta el día de hoy, para que se cumpliese el dicho del sabio: el hombre que se extravía del camino de la sabiduría vendrá a parar a la compañía de los muertos. Entonces se miraron el uno al otro, Cristiano y Esperanza, con los ojos llenos de lágrimas, pero nada dijeron a los pastores. Enseguida los llevaron a otro sitio al fondo de un valle. Había allí una puerta en la falda del collado, la cual abrieron. Mirad adentro, les dijeron, y miraron, y vieron que todo el interior estaba muy oscuro y lleno de humo. Les pareció también que oían un ruido atronador como de fuego, y gritos como de quien está sufriendo tormentos. También sentían el olor de azufre. Cristiano: explicadme esto. Pastores: este es un postigo del infierno, por el cual entran los hipócritas, como los que, como Esaú, venden su primogenitura, los que venden a su maestro como Judas, los que blasfeman del evangelio como Alejandro, los que mienten y fingen como Ananías y su mujer. Esperanza: por lo que veo, estos han tenido todos señales de peregrinos como nosotros, ¿no es verdad? Sí, y algunos de ellos por mucho tiempo. Muchos viajeros se alejan de la senda a la ciudad celestial, incluso en la etapa final. Durante un tramo de escenas alarmantes, los pastores comparten consejos que permitirán a los peregrinos evitar la tentación y la muerte, y lograr la perseverancia y la vida. El peligroso precipicio de la montaña Error revela el calamitoso resultado que produce aceptar doctrinas que contradicen las escrituras. En la montaña Cautela hay hombres cuyos ojos les fueron arrancados por el gigante Desesperación. Estos constantemente deambulan entre los sepulcros, lo cual demuestra que aquellos que persisten en dudar y divagar terminan entre los muertos. Hay una tercera montaña donde se encuentra la puerta al infierno para aquellos que no tienen una fe sincera y rechazan a Cristo. A pesar de que estas escenas son alarmantes, sirven para que los peregrinos se mantengan humildes y reverentes, alertas y obedientes. Preciso nos es llamar a aquel que es poderoso para pedirle fuerzas. Esperanza: ¿hasta qué punto habían llegado a su peregrinación, puesto que al fin se han perdido tan miserablemente? Pastores: unos habían llegado más allá y otros más acá de estas montañas. Entonces dijéronse los peregrinos entre sí: preciso nos es llamar a aquel que es poderoso para pedirle fuerzas. Pastores: sí, y preciso os será también emplearlas una vez recibidas. En esto manifestaron los peregrinos deseo de proseguir su camino, y los pastores convinieron en ello, y así anduvieron juntos hasta salir de la montaña. Entonces dijeron los pastores unos a otros: vamos a mostrar a estos peregrinos la puerta de la ciudad celestial, si es que tienen habilidad para mirar por nuestro anteojo. Cristiano y Esperanza aceptaron la invitación, y llevados a la cima de la otra montaña llamada Clara, recibieron el anteojo. Para inspirar a los peregrinos a que tengan esperanza y sabiduría de eterna cualidad, los pastores los invitan a ver la ciudad celestial a través de un anteojo o telescopio. No se sabe si por causa de su debilidad humana o su poca fe o sus recuerdos del pecado, la visión de los peregrinos es borrosa y débil, pero lo poco que logran ver les causa alegría.
habrían terminado ciegos si se hubieran quedado en el castillo de la duda, pero ahora han podido ver un poco de gloria del cielo. El anteojo representa las escrituras cuando vemos a través de ellas con fe, especialmente en el contexto de la comunión espiritual, la sabiduría y el consejo de la iglesia, podemos ver un destello del cielo. Las escrituras nos dicen que el Espíritu Santo nos ayuda a entender la belleza y los dones del cielo mientras estamos en esta tierra. 1 Corintios 2, versículos 9 al 12. Y si bien ahora vemos por espejo, oscuramente, habrá un día en el que veremos cara a cara. 1 Corintios 13, 12. Procuraban mirar en efecto, pero el recuerdo de lo que habían visto últimamente hacía temblar su mano, de tal manera que no podían ajustar el anteojo a su vista. Sin embargo, creyeron divisar algo que parecía ser la puerta, también algo de la gloria del lugar. Con esto se despidieron e iban cantando por su camino. Secretos nos revelan los pastores, que están para otros hombres bajo velo. A ellos venid, pues son reveladores de bellas cosas que nos guarda el cielo. Al despedirse, uno de los pastores les dio una indicación del camino. Otro les intimó que estuviesen prevenidos contra el adulador. El tercero les aconsejó que se guardasen de dormir en el terreno encantado. Y el cuarto les deseó buen viaje en compañía del Señor. Entonces yo desperté de mi sueño. Como consejo final, los pastores ofrecen a los peregrinos un mapa, una indicación del camino, y les advierten de la presencia de dos trampas específicas, el adulador y el terreno encantado, y ofrecen una oración a Dios para que los bendiga y los proteja.